La verdad es que teníamos una vida muy austera, vivíamos en un departamento muy pequeño en Córdoba y Sánchez de Bustamante. Cuando Tavis tiene su primer cargo medianamente relevante, que es en el INAES durante el dualdismo, empieza a ver en nuestra casa una entrada de dinero bastante llamativa, digamos, que modificó mucho nuestro nivel de vida. Y la verdad es que a mí me llamaba muchísimo la atención eso. Te lo planteaste, me imagino. Sí, se preguntaba de dónde venía el dinero, lo que empezó a generar Básicamente me decía que no preguntara esas cosas, que me limitara a disfrutarlo, que cualquier mujer daría cualquier cosa por tener una vida así, que no tenía que preocuparme por esas cuestiones que manejaba él. Eso generó las primeras situaciones de violencia, que como en todos los casos de violencia, primero fue verbal, psicológica, y en el tercer mes de embarazo de nuestro hijo empezaron las situaciones de violencia física. ¿Ahí te empieza a pegar? Sí. ¿De qué manera? La verdad es que en ese momento, mira, cuando yo estaba embarazada, por lo general eran cachetadas o me zamarreaba del brazo o tirones de pelo. Cuando nació nuestro hijo la situación fue mucho más difícil y la verdad es que yo muchas veces me atreví a decirle que quería, que lo iba a denunciar, que digamos que no podíamos seguir viviendo en ese contexto. Yo un año antes de separarnos, Otavis ya estaba en una relación con Mayra Mendoza. Yo lo sabía, Mayra sabía, digamos, era una situación bastante... Sin embargo, él no quería firmar el divorcio, se negaba al divorcio porque decía permanentemente que yo era una inútil y que no iba a poder hacer nada sola. Bueno, para las primeras agresiones decías que fueron, Laura, sí, cuando vos le preguntabas de dónde venía ese dinero que no podía ganar como lo venía ganando antes, ¿no? Empezabas a sospechar de su enriquecimiento. ¿Siempre fue ese el tema de conflicto entre ustedes o después ya era violento por cualquier tema? Lo que pasa es que generaba toda una situación, digamos, el cambio al que yo me refiero es, vivíamos en un departamento, como te decía, mínimo en Córdoba y Sánchez de Bustamante, a vivir en un piso en Caballito y en una semana comprarte 2 autos, o sea, era una cosa absolutamente incoherente para la vida que nosotros teníamos, con lo cual era muy sospechoso todo esto. Reuniones políticas que se hacían en mi casa, cosas que yo escuchaba, las coimas que yo sabía que cobraba, con quién cobraba, cuánto cobraba, digamos, todo eso generaba una situación y un malestar permanente. Y cuando yo le decía que iba a denunciar, me decía... Primero no te contestaba de dónde venía el dinero y después ya lo hacía delante tuyo, digamos. Se reunía en tu casa, escuchaba vos cuánto le daban de coima, quiénes. Sí, en ese, digamos, nunca lo ocultó. Lo que sí pasaba era que cuando yo preguntaba no respondía, pero no tenía ningún problema en hacer reuniones en mi casa y en hablar en casa con esta gente de estos temas, digamos, eso lo hacía abiertamente y cuando frente a esas cosas yo le reclamaba, digamos, porque la verdad es que una coima es un acto de corrupción. Y la corrupción no es una cuestión abstracta, ¿no? Entonces cuando yo le decía, mira, cuando vos te quedas con esta plata que no es tuya, falta una cama en un hospital, falta un techo en una escuela, no sé, la respuesta de él era, si no lo hago yo, lo hace otro, ¿no? Frente a lo cual yo decía, bueno, que lo haga otro y denunciémoslo, pero no, claro. O sea, no es un argumento. Quiero decir, para él era una cosa natural, no había una cuestión de sí, sin ningún tipo de culpa pudor. Totalmente. Vuelvo un poco para atrás en la historia, decís que la primera vez que es violento con vos fue a los 3 meses de embarazo. En ese momento, que obviamente es el mejor momento de cualquier mujer, esperar una criatura, ¿no pensaste en irte de tu casa, en, no sé, irte a lo de algún familiar? ¿Tenías miedo y no te podías ir? ¿Qué era lo que te pasaba a vos como mujer, más allá de las coimas y de la corrupción? Me pasaba lo que le pasa a todas las mujeres que son o fuimos víctimas de violencia, y uno, la verdad es que es muy impactante para el afuera, digamos, el momento del golpe, pero para la mujer que sufre violencia, el golpe, eso es un eslabón más en una cadena de situaciones en las que uno ya está completamente desarmada. Y cuando yo le decía, voy a ir a hacer la denuncia, me decía, subite al auto, te llevo yo soy un funcionario del gobierno, vos sos una loca, vamos a ver a quién le creen. Y la verdad es que en ese contexto
se hace muy difícil. Yo recién me animé a empezar a denunciarlo cuando me divorcié, digamos, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? Yo me divorcié en el 2006, o sea, casi 3 5 años. años. Estuviste también involucrada en esta relación enferma, en que recibías golpes y agresiones todo el tiempo, y recién a los 3 años pudiste cortar. ¿Y cómo cortaste? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo saliste de todo esto? Mira, el divorcio fue bastante complejo. Nuestro divorcio lo hizo Julián Álvarez, el ex secretario de Justicia del gobierno anterior. En ese momento lo único que yo planteé, digamos, cuando hablamos del divorcio, fue que yo quería la tenencia de nuestro hijo, que en ese momento tenía 2 años y medio, y que no iba a aceptar ninguno de los bienes porque yo sabía de dónde venía ese dinero y demás, con lo cual esas eran mis condiciones para el divorcio. Y en ese momento recibí presiones muy, muy fuertes de Julián Álvarez diciéndome que era inaceptable un divorcio en esos términos, que una de las partes no se quedara con nada patrimonial, hacía que el otro fuera investigado y sospechado, que yo tenía que aceptar algún dinero o algún auto o alguna propiedad y demás. Como para dejarte involucrada. Y la verdad es que en ese momento, absolutamente. Y entonces lo que yo planteé fue que si no eran las condiciones en las que yo planteaba, iba a ir a la audiencia de divorcio, iba a contar las coimas y quiénes habían cobrado y demás. Y recién entonces logramos destrabar esto y firmar el divorcio. Ahora me tocó, Laura, que lo que no logró resolver fue... Sí, termina. ¿Lo que no logró resolver? Que lo que no logró resolver fue la situación de violencia, porque cada vez que venía a buscar a nuestro hijo, o me pegaba en la puerta, o me insultaba, o me empujaba, lo que sí cambió fue que yo sí podía denunciar porque volví a mi casa y no tenía que estar con él, ¿no? Claro, entonces eso tenías fue más como... tranquilidad. Me tocó hablar muchas veces con mujeres golpeadas y en general, no sé si fue tu caso, también no reconocen a esa mujer que estaba en ese vínculo tan enfermo. Digamos, ¿nunca tuviste alertas de que esto iba a terminar así? ¿Te sorprendió la primera vez? Mira, fue todo muy gradual, ¿no? Yo hice muchísimos años de terapia para mujeres víctimas de violencia y entendí que yo no me pregunto más por qué él es violento, sino por qué yo elegí una relación así. Yo lo conocí en una situación de mucha vulnerabilidad emocional mía. Él no se mostraba así, era como un hombre como muy compañero y como, digamos, muy predispuesto siempre a estar presente y demás. Y el cambio fue muy gradual. Yo dejé de trabajar porque me decía, bueno, que por mi trabajo, que por lo que yo ganaba realmente no tenía sentido, que me quedara en casa, que cuidara de nuestro hijo, que, digamos, fue como tan sutil todo que la verdad es que yo no lo pude ver. ¿Tiene contacto, con su hijo él? Sí, claro, sí. Mira, o sea, la realidad es que en este momento estamos, por ridículo que suene, con una persona que es diputada de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que hacerle llegar una notificación judicial y nosotros no sabemos dónde vive, digamos. Hay 7 domicilios de él dando vuelta. Nadie sabe dónde vive. El notificador del juzgado fue un domicilio que él da en Bernal, no hay chapa municipal. Yo quiero creer que mi hijo está bien cuidado. La verdad es que yo hace 4 años que no tengo contacto con nuestro hijo. Laura, discúlpeme, chicos. Espera, Mercedes. Sí. Te quería preguntar otra cosa que contaste también en tu historia, que tiene que ver con las amenazas y con estos 2 matones que se te acercan un día. ¿Y qué pasa? Contala vos la historia. Hubo un montón de situaciones, me pintaron la puerta de mi casa, entraron a casa, me robaron documentación. Digamos, eso desde la separación. El año pasado fue... ¿Desde el 2006? Eso desde que Otavi se llevó a nuestro hijo, desde 2011. 2011. Cuando asume, digamos, la situación fue que cuando él asume como diputado su situación de poder y de impunidad, digamos, porque la verdad es que él concibe la política como impunidad, con lo cual hace lo que le da la gana, las situaciones de violencia se hicieron mucho más complejas. El año pasado yo había empezado a trabajar con el diputado Gustavo Vera y volviendo a casa, dos hombres a la vuelta de mi casa diciéndome que, digamos, que no después del acto de 11, sí. Se empiezan a agredir verbalmente. Diciéndome que no moleste más con el tema de... Sí, que no moleste más con mi hijo, que me olvide, que no lo voy a ver más, que la termine. Y me agarraron de la mano y me fracturaron 2 dedos. 2 dedos.
Y te decían que no jodas más con Otavis. Que me olvide de mi hijo, que no lo voy a ver más, que no presente más demandas, que ya está, que bueno, que listo, digamos. ¿No pudiste tener contacto nunca? No, Ni y de casual. hecho yo creo que mira, en 2012 mi hijo va a un colegio acá en Capital, y en 2012 yo me acerqué a la puerta del colegio a llevarle un regalo. Y el chofer de Otavis, que en ese momento era el chofer de Otavis, Víctor Leyes, me fracturó un brazo delante de mi hijo. ¿Cómo te fracturó un brazo? Yo me acerqué a nuestro hijo y en 2 segundos me torció el brazo hacia atrás y me fracturó el brazo, digamos. Y digamos, en ese nuestro hijo asustado, corriendo en la calle, gritando no le peguen a mi mamá. Y la verdad es que a partir de ahí yo digo, te imaginas que me muero por ver a mi hijo. Me imagino la desesperación y además toda esta no situación quiero que sufra y que vea esas situaciones. horrorosa.